Ahí estamos. Recuerden, sí, poner la asistencia después, sí, que la tienen en el principio de la página. No se olviden de eso. Y voy a compartir ya el PowerPoint. Ahí está. ¿Se ve de fondo? Sí, se ve. Bien. Vamos a comenzar con el tema del enlace químico, que sería el seminario próximo que tienen para realizar, ¿sí? Ustedes recuerden que ya por lo que vimos en la tabla periódica de los elementos, ¿sí? Los elementos generalmente de la tabla periódica en su mayoría son metales, ¿sí? Muy poquitos de ellos son no metales, y de la interacción de estos elementos entre sí surgen los distintos enlaces cuando en algunos casos hay reacciones químicas, ¿sí? Esto da un capítulo fundamental que es la química general e inorgánica, y después a fin de año vamos a ver en la última unidad lo que se relaciona con la química orgánica, es decir, con la química del carbono. Bien, comenzamos. Entonces, por lo que vimos ya en la clase de tabla periódica, 2 semanas atrás, recuerden que los elementos están distribuidos entre estos grupos o familias de elementos que son las columnas, y las filas o períodos energéticos. Y esto hace que vayamos de un territorio entre los metales que son puros, grupo 1 y grupo 2, recuerden salvo el hidrógeno que es un anfótero, en una transición de todos metales con distintas características de valores de número de oxidación, hasta llegar a los no metales que están en la parte superior de la tabla, ¿sí? Extremo derecho superior, ¿sí? Que estos son justamente los que son más electronegativos y tienden a, o bien, recibir electrones por transferencia, o bien a compartirlos entre estos mismos elementos, ¿sí? Fíjense que casualmente los elementos no metálicos que están en la tabla, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, azufre y fósforo y cloro, son los que representan prácticamente a los bioelementos primarios, ¿sí? Los que están en la vida orgánica, ¿sí? Y algunos otros elementos que lo acompañan, como elementos secundarios, como el sodio, el potasio, el cloruro mismo, ¿sí? El yodo, por ejemplo, en las hormonas tiroideas, el hierro en la hemoglobina, etcétera, ¿sí? Hay otros elementos como el zinc que pueden actuar, y como el magnesio como catalizadores enzimáticos, etcétera. Ahora, en lo que relaciona a los enlaces entre sí, vamos a ver una teoría muy sintética de lo que es el enlace metálico, ¿sí? Esto fíjense que lo agregué este año. En la charla del martes no estaba, así que yo después les voy a poner ahí en la plataforma que revisen los 2 videos, ¿sí? Que son clases parecidas, pero bueno, uno siempre a veces tira tips distintos, ¿sí? Pero para que tengan una teoría más completa. Los enlaces iónicos, que sí los van a tratar, los enlaces covalentes, que también los van a tratar. Y todos estos enlaces son o dentro de los átomos, entre átomos metálicos y no metálicos, o entre átomos no metálicos entre sí, ¿sí? Ya vamos a ver bien las características de estos, ¿sí? Y las fuerzas de Van der Waals, caracterizadas fundamentalmente por el ejemplo principal, que son los puentes de hidrógeno, y los enlaces hidrofóbicos, que son enlaces que se dan entre compuestos, ¿sí? Por ejemplo, entre compuestos covalentes, que pueden ser polares y no polares. Bien. ¿Qué es el enlace metálico? Esto es solamente una mini exposición para que tengan solamente la noción. No lo van a ver en los seminarios, solamente en la teoría. El enlace metálico se caracteriza porque, ustedes recuerden que los metales se encuentran en estado sólido en la corteza terrestre, ¿sí? Porque en el núcleo, ¿en qué estado están? Si me voy al núcleo terrestre, ¿en qué estado los encuentro? Vamos, chicos. ¿En qué estado está nuestro núcleo terrestre? Que genera el campo magnético, el fenómeno paramagnético terrestre que hace que tengamos un polo norte y un polo sur, etc. ¿En qué estado están? Piensa. Líquidos. Líquido, ¿sí? Si hay una erupción volcánica, por ejemplo,
¿sí? ¿Qué es una erupción volcánica? Un fenómeno que se da porque en el núcleo hay una presión y una temperatura muy alta. Por algún lado, esa presión tiene que salir en algún momento, ¿sí? Entonces, se da por las erupciones volcánicas, por las fallas oceánicas, ¿sí? Por distintos fenómenos en la naturaleza en los cuales esa presión, ¿sí?, se libera. Fíjense que cuando hay una erupción volcánica, se desprenden metales que están en estado líquido y cuando tocan la atmósfera, ¿en qué estado se transforman? Sólido. Temperatura ambiente sólido. ¿Se acuerdan lo que pasó en Pompeya? ¿Han visto alguna película del desastre de Pompeya? En donde la erupción de ese volcán, que fue el Vesubio, ¿sí?, prácticamente diezmó a toda una población donde quedaban las figuras de los seres humanos como si fueran estatuas, ¿sí? Porque el metal se funde a una temperatura muy alta, entonces cuando toca temperatura ambiente prácticamente solidifica rápidamente, ¿sí? Bien, entonces, los metales, ¿sí?, tienen ese arreglo en el cual los electrones, ¿sí?, se encuentran dispersos, se encuentran libres, por eso que los metales pueden brillar si uno los frota. ¿Está claro? Ese brillo metálico es característico de un fluido electrónico colectivo que hace de que se puedan mover, ¿sí? Esto también genera electrones que después vamos a ver que pueden darse para justamente el enlace de tipo iónico, ¿sí? Como enlace entre sí, son enlaces débiles, son mucho más débiles que el enlace iónico, que es por diferencia de cargas, o el enlace covalente, que es por superposición de orbitales, en donde los electrones giran en orbitales que se superponen. ¿Está claro? ¿Qué es un ion? Vamos a recordarlo de algún comentario pasado. Cuando nosotros tenemos un átomo en estado nativo, decimos que su carga es neutra, ¿sí? Porque la carga neta, ¿sí?, es cero. Es decir, que la cantidad de protones y de electrones es exactamente la misma. Es decir, no quiere decir que el átomo no tenga carga, al contrario, los átomos están cargados eléctricamente. Pero como la carga neta, ¿sí?, es cero, porque la suma de cargas, ¿sí?, es exactamente la misma, y son cargas positivas y negativas, que obviamente se restan entre sí, ya que los neutrones no tienen carga, entonces podemos decir que en este caso los elementos en estado nativo o fundamental no presentan carga. Ahora, cuando un átomo cede o capta un electrón hacia su orbital, por ejemplo, o lo cede desde su última órbita, cuando lo cede se transforma en un catión, es decir, un elemento de carga positiva. Y la cantidad de carga positiva es proporcional a la cantidad de electrones perdidos o cedidos. Es decir, si el átomo de sodio se transforma en catión sodio, como tiene un solo electrón en su última órbita, en el tercer orbital, ¿sí?, en la tercera capa orbital, podemos decir que ahora se transformó en catión sodio con una carga más 1. ¿Sí? El 1, recuerden que en química no se escribe. En cambio el calcio, que puede ceder 2 electrones, y cuando cede los 2, tiene carga más 2. En el caso del hierro, por ejemplo, fíjense que al tener 2 estados de oxidación posibles, puede quedar como catión ferroso o férrico, o sea, con carga más 2 o carga más 3. ¿Sí? En cambio, en los aniones, la carga es proporcional a la cantidad de electrones que han sido captados, ¿sí? Es decir, que en el caso, por ejemplo, del cloro, se transforma en cloruro con una carga negativa. En el caso del azufre, se transforma en sulfuro con 2 cargas negativas. Y en el caso del fósforo, se puede transformar en fosfuro con 3 cargas negativas. ¿Está claro esto? ¿Sí? Bien. Acá tenemos un ejemplo. Sí. Perdón, profe. Sí, ¿me podría repetir la última parte cuando dijo que cargan negativamente? Las cargas negativas van a depender de la cantidad de electrones captados. Si capta uno solo, la carga negativa es -1. El caso del cloruro. Gracias. Si la carga es -2, ¿sí?, el caso del sulfuro o del oxígeno. ¿Sí? En el caso del fósforo, por ejemplo, que puede tomar, o del nitrógeno, que pueden tomar 3 electrones, fíjense que están en
en el mismo grupo, es la misma familia de elementos, el nitrógeno está por encima del fósforo, o el fósforo por debajo del nitrógeno, ¿sí? La carga es -3, tanto en el nitruro como en el fosfuro, ¿sí? Bien. Sí, sí. Acá tenemos un caso clásico, ¿sí? El caso de un catión. El litio, ¿sí? Que tiene 1, 2, 3 protones en su núcleo y 4 electrones, recuerden que tiene un Z igual a 3 y una masa molar o masa atómica igual a 7, ¿sí? De ahí que en el núcleo haya 7 partículas, ¿sí? Con una densidad que hagan que el núcleo tenga una masa molar de 7 aproximadamente. Entonces, si el litio tiene 2 capas orbitales, una primera capa, 1s2, con 2 electrones, y la segunda capa, 2s1, fíjense en las tablas, con un solo electrón. Si pierde el electrón de la última capa, se transforma en un catión litio. Fíjense que acá protones y electrones son iguales, es decir, que la carga neta es 0. Protones, 3, electrones 2. Más 3 menos 2, ¿sí? Directamente me queda más 1. ¿De acuerdo? En el caso de los aniones, como dije recién, ¿sí? Que vamos a ver un ejemplo después con el cloro, ¿sí? Con el fósforo, con el flúor, perdón, la carga va a ser directamente igual a la cantidad de electrones ganados. Si, por ejemplo, tengo el fluoruro de litio, el flúor al captar un electrón va a tomar una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, es decir, completa, y la carga neta va a ser directamente menos 1. ¿Sí? Recuerden que el 1 no se escribe la F de flúor con un signo negativo, ¿sí? En el extremo superior derecho. Ahora, ¿cómo se unen, ¿sí? Una vez transferido los electrones? Por diferencia de carga eléctrica, ya que cargas negativas y cargas positivas se atraen mutuamente. Y así se forma una red cristalina que hace de que las sales tengan un comportamiento en el cual las cargas negativas y positivas se alinean entre sí formando sólidos, ¿sí? Sólidos a temperatura ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay transferencia de electrones, ¿sí? Se forman cationes y aniones, las fuerzas electrostáticas de ambos elementos, ahora ya iónicos, hacen de que las cargas de signo contrario se atraigan y se forme, por ejemplo, ¿sí? La estructura del cloruro de sodio, ¿sí? Un sólido que es un compuesto iónico, no es covalente. Acá no se comparten electrones, ya se transfirieron. Por ejemplo, ¿cómo se forma el cloruro de sodio? En el átomo de sodio, busquen en la tabla periódica cuál es el Z del sodio, a ver. Así lo vemos. 11. 11. Y la configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ¿Sí? Si pierde ese electrón, se transforma en catión sodio, con una carga positiva. O sea que tiene 11 protones, perdón, pero 10 electrones. ¿Sí? Si sumo, me da más 1. Ahora, en el caso del cloro, ¿cuál es el Z del cloro? 17. 17. Es decir, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Si toma un electrón, el 3p5 queda en 3p6. Es decir, que ahora va a tener una carga negativa adicional, porque tiene 17 protones, pero tiene 18 electrones. ¿Sí? Y ahora, una vez que se han ionizado, permanecen juntos por diferencia de carga eléctrica. ¿Sí? Ahí tienen, átomo de sodio, 11 protones, 11 electrones, átomo de cloro, 17 protones, 17 electrones. Luego de la transferencia, esto recuerden que son los símbolos de Lewis, ¿sí? Uno puede escribir, en vez de hacer todo esto, escribir el símbolo químico y un simbolito para el último electrón, que es el que se va a transferir, ¿sí? Y acá escribo el cloro con los 7 electrones de la última capa. Las capas inferiores no me interesan, porque no son de valencia, no son de enlace. Hago la transferencia de un electrón y lo que me queda ahora es el cloruro de sodio, porque el sodio está ionizado como catión sodio y el cloro está
ionizado como anión cloruro. ¿Está claro? ¿Sí? Y fíjense cómo es el arreglo en la estructura salina, donde sodio y cloro se van alternando por diferencia de carga. Acá tienen otro ejemplo, ¿sí? Y les pregunta, ¿cómo quedarían las configuraciones electrónicas luego de la transferencia electrónica? Tenemos el litio, ¿sí? 1s2, 2s1, con un Z igual a 3. El flúor, 1s2, 2s2, 2p5, con un Z igual a 9. Están en el mismo periodo. Se traslada un electrón de la última capa del litio a la capa última del flúor. Con lo cual el flúor ahora queda con 8 electrones y el litio queda con 2. Es decir, el litio va a tomar la configuración electrónica, no se transforma, ojo, del helio, y el flúor va a tomar la configuración electrónica del neón. Es decir, va a pasar de ser 1s2, 2s1 a 1s2, porque este orbital queda vacío. Y este va a pasar de 1s2, 2s2, 2p5 a ser 2p6. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? Es decir, que ustedes lo pueden escribir de esta manera para hacer el seminario. Se transfiere este electrón y ahora queda directamente de esta manera el flúor con su carga negativa y el electrón adicional. Esto, que es la estructura electrónica o estructura de Lewis, ¿sí? Que es lo que les piden a veces en los seminarios, luego baja lo que es notación iónica. Notar de anotar, ¿sí? De notar cómo se escribe. Y se escribe entre paréntesis o entre corchetes, ¿sí? Mejor, el elemento con su carga más el otro elemento con su carga. Esto es la notación iónica y esto es la fórmula iónica y esto es el nombre. Entonces, 3 maneras que les pueden pedir en el seminario de decir la misma cosa. Fórmula o estructura electrónica o de Lewis, notación iónica, fórmula iónica. ¿Sí? Vamos a ver que es distinta que la fórmula molecular, porque esto no es una molécula, es un compuesto iónico. Molécula. Las moléculas están formadas por la interacción de uno o más átomos, porque hay moléculas que son monoatómicas, los gases nobles, ¿sí? Desde ahí podemos tener moléculas que se forman con 2 o más átomos, ¿sí? Muchísimos más, ¿sí? Por eso decimos que pueden ser poliatómicas, ¿sí? Acá tienen algunos ejemplos, ¿sí? El ácido fórmico, que es lo que secretan las hormigas coloradas como sustancia urticante. El ácido acético, que es el vinagre. El ácido propiónico, que deriva de los animales, de las cabras, generalmente, ¿sí? De todos los caprinos. La urea, que es una sustancia que eliminamos por la orina para eliminar el nitrógeno del cuerpo. El ácido aspartico, que es un aminoácido, igual que el ácido glutámico. Eso lo van a ver en química biológica seguramente. El ácido iminoacético propiónico, que es muy parecido a este, y el ácido succínico, que interviene en el ciclo de Krebs. Fíjense que en estos arreglos moleculares, ¿sí? ¿Qué les parece que está, qué átomo está simbolizado con color negro? Si estoy diciendo que son moléculas orgánicas, ¿qué les parece? ¿Qué átomo, qué elemento será el que está en negro? ¿El? ¿Carbono? El carbono, muy bien. ¿En rojo? Hidrógeno. En Oxígeno. rojo es el oxígeno. En azul, el nitrógeno. Y en blanco, el hidrógeno. ¿Está claro? ¿Sí? Igual son estructuras espaciales. Fíjense que los arreglos, ¿sí? A pesar de que están en 2 dimensiones, quieren simbolizar cómo serían los ángulos de enlaces y la estructura en general. Bien, unión covalente. La unión covalente se da en las moléculas porque se comparten pares electrónicos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la molécula de metano, en donde el carbono tiene una valencia de 4, y el estado de oxidación del carbono en este compuesto es de -4. Recuerden que el estado de oxidación, eso lo vimos en la clase pasada, y la valencia, ¿sí? Son cosas distintas. La valencia siempre es, ¿sí? Los electrones que el átomo pone en juego, y el estado de oxidación es
justamente cómo se combina con los demás elementos, que puede ser un número negativo o positivo. Esta estructura hace de que los átomos se unan por diagramas de Venn o enlaces así circulares, en donde muestro los pares electrónicos compartidos. Fíjense que cada hidrógeno necesita un electrón, lo comparte con cada electrón de la última capa del carbono, y el carbono necesita 4, o sea, necesita 4 hidrógenos para poder completar su última capa con 8 electrones, ¿sí? Esto sería la estructura de Lewis. Esto pasa a ser la fórmula desarrollada. Al fin de cuatrimestre vamos a ver que en orgánica hay una fórmula también semi-desarrollada, en donde cada una de estas líneas me está indicando un par electrónico compartido. Y de ahí lo bajo directamente a la fórmula molecular, en donde solamente digo cuántos moles intervienen de cada uno por 4 moles. ¿Se escucha el audio? Se trabó todo, profe, no se escucho. No sé qué está pasando, a ver qué. Micrófono. Ahí se escucha bien igual. ¿Se escucha bien ahora? Voy a tratar de Sí, sí. subir la ganancia y está al máximo. Sí, ahí se tiene que escuchar bien. ¿Sí? Sí, sí, ahí se escucha perfecto. Bien. Bueno, entonces repito. Fórmula electrónica o de Lewis. Fórmula desarrollada y fórmula molecular. ¿De acuerdo? Acá estoy diciendo que por cada mol de carbono hay 4 moles de hidrógeno. ¿Sí? Para formar la molécula de metano. Las uniones covalentes, ¿de qué tipo pueden ser? Pueden ser simples, por ejemplo, la molécula de agua, dobles, la molécula de oxígeno, o triples, la molécula de nitrógeno. Hay más ejemplos de esto. Estos son ejemplos, ¿sí? Para que puedan tener en cuenta, nada más. ¿Sí? ¿Qué me aparece esto del micrófono? A ver si me lo puedo sacar de encima. Qué pesado que es. Bueno. Bueno, no importa. ¿Se ve esto, su altavoz predeterminado? ¿Ustedes lo ven o lo veo yo solo? No, no, nosotros no. Ah, bueno, está bien, entonces no pasa nada. Bien, seguimos. Ahora, ¿de dónde derivan estas teorías? En realidad, Lewis propone una teoría en la cual los elementos, cuando se combinan químicamente, ya sea por enlaces iónicos o covalentes, lo hacen para generar en su última capa 2 u 8 electrones. Es decir, acá se cumple lo que se llama la regla del octeto o la regla del dueto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el caso del hidrógeno, para el caso del litio, para el caso del belirio, ¿sí? El caso del hidrógeno, al poder ganar un electrón, se tomaría la configuración electrónica del helio, por eso se dice la regla del dueto, ¿sí? Igual que para el litio o el belirio, al perder 1 o 2 electrones, quedarían con su última capa igual que el helio, ¿sí? Con la configuración electrónica del helio, ¿sí? Por eso acá dice, los átomos pueden adquirir estructura de gas noble, no transformarse en, compartiendo electrones para formar un enlace de pares de electrones, ¿sí? Y generalmente pueden formar pares de 2 o pares de 8. Fíjense que los electrones de valencia de los gases nobles, que prácticamente no sufren combinación química, son 2 para el helio, pero 8 para el resto de los demás, porque son estables electrónicamente. Generalmente, para hacer los símbolos de Lewis, Profe, perdón, sí, no entendí por qué, o sea, entendí lo de 8 de capa de valencia lo último, pero no el de 2. ¿Por qué? ¿Sería eso? y porque el litio, fíjate que tiene uno solo en la última, en la segunda capa. ¿Sí? Si pierde este, ¿con cuántos queda? Con ninguna. ¿Cómo ninguno? Si tiene 2 en la primera. Ah, Fíjate la configuración electrónica del litio. Es la del helio más Sí. 2s1. Si transfiere esto, queda como la del helio. Lo mismo para el belirio, es 2s2 y la del helio.
O sea que tiene un 1s2 al principio. Si pierde estos Claro. 2 electrones, el beririo tomaría la configuración electrónica del helio. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, sí. buenísimo. Y en el Gracias. caso del boro, tiene que tomar 5 electrones, en el caso del carbono tiene que tomar 4 o compartir 4, en el caso del nitrógeno necesita 3, en el caso del oxígeno necesita 2, y en el caso del flúor necesita 1, y en el caso del neón no necesita ninguno. ¿Está claro? De ahí que, dependiendo de los pares compartidos, por ejemplo, se puedan dar enlaces simples, dobles o triples. O sea, el hidrógeno nunca va a dar enlaces dobles, solamente enlaces simples, no le queda otra, ¿sí? El oxígeno siempre da enlaces dobles, ¿sí? Salvo en el peróxido, que da un enlace simple con el hidrógeno, pero ya tiene un enlace oxígeno-oxígeno, ¿sí? Acá arriba tienen una figurita donde se ve el enlace entre hidrógeno y hidrógeno, oxígeno y oxígeno, nitrógeno y nitrógeno. Enlaces simples, dobles o triples. ¿Lo ven? ¿Sí? Es decir, que quedan pares electrónicos y a veces pueden quedar pares electrónicos no compartidos. Eso es importante también. Porque estos pueden actuar para hacer interacción entre moléculas, ¿sí? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Quedó claro esto? Acá tienen, por ejemplo, fíjense, la molécula de metano, como vimos recién, la molécula de agua. La molécula de agua, el oxígeno, tiene 6 electrones en su última capa. ¿Cuántos necesita? Siempre si quiero pensar eso, me tengo que fijar cuánto le falta para llegar al gas noble. Le faltan 2 lugares. Necesita 2 electrones para tener 8. Con lo cual, sí o sí, tiene que compartir uno con un hidrógeno y el segundo con otro hidrógeno. De ahí que forma una estructura de tipo trigonal o trigonal plana, en donde este ángulo es de 104,5 grados. Esto vamos a ver que es muy particular de la molécula de agua, por eso forma un dipolo. Acá tiene un híbrido en el sulfato de calcio, donde el sulfato es la estructura molecular, el azufre, los oxígenos, mediante enlaces dativos o coordinados, ¿sí? Enlace simple con cada oxígeno, y un enlace, digamos, de tipo iónico entre el calcio y el sulfato. Uniones covalentes no polares. Cuando el arreglo entre los núcleos de los elementos que intervienen en la reacción hace de que tengan la misma o parecida electronegatividad, ¿sí? O sea, que tiren de los electrones prácticamente de forma muy equivalente, uno puede decir que el enlace es no polar, ¿sí? En cambio, cuando hay un arreglo en el cual los elementos que se unen hacen una estructura en el cual uno tira más que el otro, la unión es polar, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Tienen que ser que apague mi celular. Ahí está, y se apagó. ¿Cuándo son uniones covalentes no polares? Como dije recién, cuando los átomos comparten equitativamente a los electrones y la fuerza nuclear es prácticamente lo mismo. El ejemplo clásico es la molécula de oxígeno, por ejemplo, donde si calculo la diferencia de electronegatividad, ¿cuánto me va a dar? A ver, buscan en la tabla periódica cuál es la electronegatividad del oxígeno. Mientras yo miro una cosa. Acá estoy de vuelta. ¿Cuánto es la electronegatividad del oxígeno? 3,5. 3,5. Y si hago 3,5. 3,5 menos 3,5 me da 0. ¿Sí? Lo mismo para el hidrógeno. ¿Sí? 2,1 menos 2,1 me da 0. Ahora, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? Calculen la diferencia de electronegatividad. Y el oxígeno va a, digamos, tirar, entre comillas, con más fuerza a los electrones, o no para su lado. Sí. ¿Y sería polar o no polar esto? Porque me queda el carbono central, doble unión oxígeno, ¿no? Ahora vamos a ver una aplicación para esto, ¿sí? ¿Qué pasaría con la estructura?
es bien lineal. Los oxígenos tironeando los electrones del carbono, ¿sí? Pero en este caso, si yo hago la diferencia, ¿cuánto me da? A ver. ¿Cuánto es la electronegatividad del carbono? La del oxígeno saben que es 3,5, la del carbono 2,5. 2,5. La diferencia es 1, ¿sí? Sí. Y sin embargo, después a lo último van a una tablita que es relativa, por eso lo digo, ¿sí? En donde dice que si está entre 0 y 0,4 es no polar, y sin embargo esta es 1 y es una estructura no polar, ¿sí? Y fíjense que en la vida diaria lo vemos a esto, porque este gas difunde perfectamente a través de las membranas plasmáticas, ¿sí? Porque justamente cuando este gas se tiene que transportar para ser exhalado, ¿sí? Se transforma en bicarbonato y después se puede eliminar como dióxido de carbono, o sea que atraviesa perfectamente las membranas plasmáticas, ¿sí? Por eso es no polar. Ahora vamos a ver una aplicación para que puedan entender un poquito más. Acá tienen el arreglo que les decía recién. Fíjense, el carbono con sus 4 electrones, el oxígeno con 6 y con 6, o sea que establece un doble enlace carbono-carbono, un doble enlace carbono-oxígeno, carbono-oxígeno, ¿sí? Esto hace de que haya un tironeo de los electrones hacia los orbitales, hacia el núcleo de cada oxígeno, que el carbono quede con una densidad de carga positiva y cada oxígeno con una densidad de carga negativa. Ojo, densidad de carga no implica carga neta, ¿eh? Densidad es como si fuera una carga parcial, ¿sí? Y esto hace de que el arreglo no sea de dos extremos, sino que esto anula el momento dipolar y prácticamente me da 0. Entonces es una molécula no polar, ¿sí? Es una de las excepciones que hay en la regla. ¿Está claro? La molécula de oxígeno, como dije recién, una unión covalente no polar, entre un doble enlace oxígeno-oxígeno que hace que la fuerza de electronegatividad sea la misma y por eso la distribución electrónica es prácticamente similar. ¿Cuándo es polar? El ejemplo clásico es la molécula de agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vamos al hidrógeno, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1 y el oxígeno de 3,5. Si hago la diferencia me da 1,4, ¿sí? Pero además, el electrón del hidrógeno se ve desplazado prácticamente hacia el núcleo del oxígeno, ¿sí? Más atraído, igual que este. Con lo cual acá al hidrógeno le quedan densidades de carga positiva. Como el oxígeno tiene orbitales p, que son pares electrónicos no enlazantes, como vimos hoy, me quedan dos densidades de carga negativa. Si tengo un lado de la molécula que es negativa y el otro lado de la molécula que es positiva, puedo generar un dipolo perfecto, ¿sí? Es decir, que el agua es una molécula dipolar o bipolar, ¿sí? Y esto hace de que el agua sea, por ejemplo, uno de los líquidos por excelencia como solvente universal, como un líquido que tiene generalmente puntos de fusión y de ebullición muy altos, etcétera, ¿sí? Todas las propiedades del agua dependen justamente de este arreglo entre el oxígeno y el hidrógeno, que es muy particular. ¿Estamos? Otras uniones covalentes polares, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? En el agua se da el oxígeno, densidad de carga negativa, el hidrógeno con densidad de carga positiva, y así se pueden atraer, ¿sí? Estos dipolos que se atraen forman en este caso una estructura, un enlace que se denomina enlace puente de hidrógeno, que es una fuerza de Van der Waals, que ya la mencioné hoy, que es una de las fuerzas que después de las covalentes es una de las uniones más fuertes que hay. Otros ejemplos, el agua, aminoácidos como la arginina, la glucosa, que es el monosacárido por excelencia que tenemos almacenado como glucógeno muscular y hepático, y el ATP, que es el adenosintrifosfato, todos con enlaces moleculares. Enlaces de hidrógeno, enlaces puente de hidrógeno, como dije recién, ¿sí? ¿Cuándo se dan? Cuando una molécula polar puede ser atraída por un átomo de otra molécula que tenga carga opuesta. Entonces, esto se da, por ejemplo, en esta estructura que tienen acá abajo. ¿Se acuerdan qué es esto? Lo que tienen en la filmina, en la parte inferior. ¿Qué molécula es esta?
El ADN. El ADN. ADN. El ácido desoxirribonucleico está formado por una suerte de azúcares, enlaces difosfato y bases nitrogenadas enfrentadas entre sí, que se unen por 2 o 3 enlaces puente de hidrógeno. Enlaces fuertes totalmente, ¿sí? En la célula necesitamos una enzima para romperlos, que es la helicasa. Y in vitro, o sea, en el laboratorio, se necesita una temperatura superior a 90 grados centígrados para separar ambas cadenas. ¿Está claro? O sea que son enlaces fuertes, no son enlaces débiles. ¿Ven? Acá tienen, en la molécula de agua, se puede unir por 1, 2, 3, 4 moléculas de agua en el seno del líquido. En la superficie solamente a 2. Y cada enlace es un enlace puente de hidrógeno. Solamente en la molécula de agua no, fíjense, en el ácido clorhídrico se da exactamente lo mismo. El cloro con pares electrónicos no enlazantes y el hidrógeno con una densidad de carga positiva hace que se puedan atraer por un enlace puente de hidrógeno. Y acá están lo que les dije de la estructura del ADN. Timina con adenina por 2 enlaces puente de hidrógeno, citosina con guanina por 3 enlaces puente de hidrógeno. Siempre se dan, como dije recién, por un elemento, ¿sí?, con un par electrónico no enlazante, oxígeno, nitrógeno, cloro, flúor, etcétera, y un hidrógeno vecino con una densidad de carga positiva, que se atraen y forman enlaces puente de hidrógeno. Otros enlaces débiles, además del puente de hidrógeno, son la unión ion-dipolo. ¿Cuándo se da esto? Cuando pongo una sal en agua. ¿Sí? Los iones se solvatan, se rodean de moléculas de agua. ¿Sí? El extremo negativo, que es el oxígeno por su densidad de carga negativa, rodea a los iones sodio, ¿sí? Sí, a los sodio. Y el extremo positivo, dado por los hidrógenos, rodea a los aniones cloruro. Otros enlaces pueden ser, por ejemplo, los enlaces puente de hidrógeno, que ya los mencioné recién, uniones dipolo-dipolo, como la molécula de agua, la molécula de cloruro de hidrógeno, etc. ¿Qué es un dipolo inducido? Escuchen acá. Yo tengo un dipolo, ¿sí? O sea, una estructura que tiene un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? Y tengo una estructura que no tiene polaridad, una esfera que tiene las cargas, ¿sí?, dispersas. Cuando yo acerco este dipolo a esa esfera, va a hacer que, si el dipolo tiene el extremo negativo de este lado, atraiga las cargas positivas, pero que repela las cargas negativas, ¿sí? Con lo cual va a ser un dipolo ahora inducido. ¿Por qué inducido? Porque no era dipolo, pero fue inducido por una estructura dipolar. ¿Está claro? Y lo último, interacciones hidrofóbicas. ¿Cuándo se dan? Cuando son moléculas apolares. La química orgánica está plagada, ¿sí? Y la química biológica también. Porque, por ejemplo, las membranas plasmáticas, ustedes recuerden que son bicapas fosfolipídicas, en donde las colas de ácidos grasos se enfrentan entre sí para formar una doble capa. Acá tenemos una monocapa que es una micela, con las colas de ácidos grasos hacia adentro, y todo lo no polar que queda hacia adentro y lo polar que queda hacia afuera, ¿sí? Estas fuerzas hidrofóbicas son débiles, ¿sí? Por ejemplo, en los solventes, por ejemplo el éter, ¿sí?, o los alcoholes, por ejemplo como el alcohol isopropílico, ¿sí?, son alcoholes o sustancias que, si yo las dejo destapada, el envase a temperatura ambiente, se van a evaporar fácilmente. ¿Pero por qué? Porque tienen poca atracción intermolecular, ¿sí? Entre moléculas se dan uniones muy débiles, ¿sí?, que la energía del medio ambiente las puede liberar para que el proceso pueda darse y se dé la evaporación del solvente en este caso. Acá tienen moléculas hidrofóbicas como el colesterol, que está en las membranas plasmáticas, el benceno, que es un hidrocarburo aromático, lo vamos a ver a fin de curso, igual que el decano, que es un hidrocarburo alifático. Esto es lo que les decía recién. Una, ¿sí?, tablita para tener en cuenta, pero tener cuidado, ¿sí? Cuando la diferencia de electronegatividad es mayor a 2, la unión es iónica. Ojo, ¿sí? Esto se da siempre en los extremos de la tabla.
Es decir, un metal con un no metal. Cuando me voy más al centro, es decir, un no metal con un metal de transición, por ejemplo, cloruro férrico, ya la diferencia me puede dar 1,8, por ejemplo. O sea, menor a 2. Y sin embargo, siempre que sea metal, no metal, la unión es iónica. Grábenselo, ¿sí? Unión covalente, cuando es menor a 2, siempre entre dos no metales. Hay alguna excepción con algún metal de transición, como por ejemplo el dicromato, el permanganato, etcétera, ¿sí? Que forman enlaces entre el manganeso y el oxígeno, pero son excepciones, ¿sí? Y la unión covalente no polar, cuando dijimos recién, el arreglo es muy equitativo entre la diferencia de electronegatividad de los elementos que aparecen en el enlace. ¿Quedó claro? Pero esto por eso, Sí, ojo, ¿sí? Tengan cuidado. Si les muestran un compuesto que es un compuesto iónico, metal, no metal, la unión es iónica y diferencia de electronegatividad que tengan, siempre el enlace es iónico. ¿Quedó claro? Esto les queda de ver. ¿Qué tipo de unión se va a dar entre calcio y oxígeno, hidrógeno y carbono, que ya la vimos, oxígeno y carbono, hierro y cloro, nitrógeno, carbono e hidrógeno? Esto después que les queda en la filmina, así que no se preocupen de copiarlo ahora. Bueno, les voy a mostrar, esperen que dejo de compartir, tengo que buscar la página, vamos acá, ya les habilité la pestaña de enlace químico, y esperen que ahora les voy a mostrar, compartir en pantalla. ¿Se ve la página de fondo de la facultad? sí. Bien. Fíjense, dice forma de una molécula. Hacen clic acá y les abre la aplicación de FET, que es la página de la Universidad de Colorado. ¿Se ve de fondo? ¿O siguen viendo todavía la página? Sigo viendo la FATA. ¿Ahora? Pongan Ahí está. Ahora sí, ahí Ahí, aparece. ahí está la forma de la molécula. Bien. Entran a modelo. ¿Se ve? Sí, Bien. Acá pueden sacar todo y poner, por ejemplo, un enlace simple, un enlace doble, un enlace simple. Pueden sacar, remover, pueden poner un pal solitario. ¿Qué molécula sería esta? Por lo que vimos recién. Geometría de la molécula, doble curvada, tetraédrica. ¿Sí? Sería muy parecida a la molécula de agua. Acá tienen para jugar, acá pueden poner los ángulos de enlace. Fíjense, por ejemplo, esto sería lineal, es el dióxido de carbono. Y si no, pueden ir a moléculas. Acá les muestra la molécula de agua, ¿la ven? ¿Está? El ángulo de enlace, la geometría. Pueden pasar al dióxido de carbono con el enlace de 180 grados. Pueden pasar, por ejemplo, al cloruro férrico. Ahí lo tienen. No, al fluoruro, sí, el cloruro de flúor, ¿sí? No férrico. Amoníaco, con un par solitario de arriba y los 3 hidrógenos. Otra interesante puede ser el pentacloruro de fósforo. Esto para que vean. Y después, además de esta, a ver, vamos por ahí, acá. Compartir. Acá abajo tienen otro, polaridad de una molécula. A veces puede tardar un poquito en abrir, porque carga un simulador que es Java, o el chip hop, que es lo mismo. Es la versión nueva de Java. Esperen que ahora que abra.
Tarda un poco. Espera un poco. Ahí tienen. Entonces ahí pueden, vamos a abrir un poco más, ¿sí? Fíjense, dos átomos. Entonces, uno es más electronegativo que el otro. Entonces, fíjense cómo está. Si voy a las cargas parciales, densidad de carga negativa, densidad de carga positiva. El carácter de enlace me está dando. Y le puedo poner, si quiero, las placas, y fíjense que tironea para el lado, la placa positiva está dando, si yo cambio la molécula, ve que se orienta sola. La doy vuelta y se orienta sola. ¿Está claro? Miren qué pasa si le bajo la electronegatividad a este. ¿Qué pasó ahora? No tiene carga. No tienen densidad de carga. ¿Sí? Recuerden que no es lo mismo. Y si le cambio la electronegatividad a este, pasa al revés, ¿ven? ¿Está? ¿Ven cómo se diferencia? Va a depender de cuál sea más electronegativo que el otro. Esto con dos moléculas, con dos átomos, con tres, como la molécula de agua. Entonces, hay dos que tienen, que pueden ser dos átomos de hidrógeno, A y C, con baja electronegatividad. Más se la puedo subir un poquito si quiero. Fíjense si cambio la electronegatividad, cómo va cambiando la flecha. Y si pongo el campo eléctrico, fíjense que se orienta. Acá voy a poner la densidad de carga. La densidad de carga negativa se orienta hacia el lado positivo y las positivas hacia el lado negativo. Si doy vuelta a la molécula, se tiene que reorientar. ¿Lo ven? ¿Queda claro? Y acá para moléculas reales. Eso está muy lindo también. Acá tienen, por ejemplo, la molécula de oxígeno. Pueden poner la densidad y las cargas parciales, que son 0. Fíjense que, por ejemplo, acá va a aparecer la molécula de dióxido de carbono, como les mostré hoy. Acá está. Vamos a sacar esto. Ninguna. Fíjense lo que les decía yo. ¿Sí? No hay, prácticamente, si yo voy a dipolos, ¿sí? No hay dipolos. La molécula no es dipolar. ¿Está? Fíjense que acá me dice molécula dipolar y no me está marcando nada. Si cambio la de agua, con lo mismo, fíjense que me está marcando que la molécula es dipolar. Que es un dipolo perfecto. Esto para que después la electronegatividad de los átomos me está dando acá. Lo que buscaron ustedes en la tabla, ¿se acuerdan recién? Si voy al dióxido de carbono, al oxígeno, me da una sola. Si voy al dióxido, me da las dos. ¿Está claro? ¿Sí? Con esto pueden jugar lo que quieran. Resetean y vuelven a hacer. ¿Está? Esto les va a servir para darse cuenta de las cosas, no para otra cosa. Bien, ¿quedó? Bueno, la semana que viene entonces tienen el seminario de, ya comienzan con enlace químico. Y ya la próxima comenzamos con estequiometría. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, no se olviden de Bien. poner el presente, por favor. Y después cuando tenga el video, se lo subo. Sigue a la El plataforma. presente, profe, se pone en la plataforma, ¿no? Ahí En la el- plataforma, en la página principal. Ahí tenés tu Perfecto. comisión, entras en la comisión y pones el presente. ¿Sí? Pregunta. Sí. Y si te olvidaste, porque yo no sabía, yo pensé que había que poner presente acá, no sabía que había que poner en la página. Entonces las anteriores clases no puse presente en ninguna. Y recién puse la de hoy. Bueno, no importa. Eso se Después, puede sí, después lo vemos eso. Sí. Después cuando Sí. bajo la mensual lo vemos. Haceme acordar. ¿Sí? Dale, listo. ¿Listo? Gracias. Bueno. Chicos, buen fin de semana. Nos vemos. Igualmente, chao. Hasta Adiós. luego. Igualmente. Chao, chao.